Vamos al estudio de la palabra de Dios. Siempre nos encontramos en un deleite precioso estudiando lo que dice la palabra. Y hoy voy a tratar el tema, hoy y el jueves y viernes, con la ayuda del Señor, el gobierno de sí mismos. Vamos a hablar acerca del gobierno de nuestras propias vidas. Yo sé que muchos queremos gobernar, queremos poder. Queremos que Dios nos dé poder y que Dios nos dé de su espíritu para derrotar demonios y tumbarle la cabeza al diablo. Pero yo creo que no vamos a poder lograr absolutamente nada si no logramos gobernarnos nosotros mismos. Si tenemos un problema que nos descontrola y que nos saca de casillas, pues vamos a terminar haciendo mucho mal. Y hace unos meses estudiamos el fruto del Espíritu Santo, que es las virtudes del Espíritu de Dios en nosotros, con diferentes componentes. Y bueno, quiero que podamos entender y que podamos recordar un poquitico lo que estudiamos allí esa semana que estudiamos el don del Espíritu Santo. Vamos a la palabra de Dios, vamos a Gálatas capítulo 5, versículo número 19, saludando a Cristian, Devia, a Jacqueline, Dios le bendiga poderosamente allí. Jacqueline Aroca dice: pastores, tenemos los 4 niños de la casa escuchándolos. Familia Cárdenas, Cerquera y Devia Aroca. Bueno, Dios les bendiga allí. A todos en casa, Dios les guarde. Cristian, Jacqueline y a toda la familia allí. Dice Cerquera: Joana, pastora, me hace el favor y me canta el cumpleaños a María Alejandra de 3 años. Bueno, está cumpliendo años María Alejandra, ahorita le cantamos a María Alejandra con todo gusto. Arnubio Chambo también está allí, nos dice amén, mi hermano, Dios lo bendiga. Bueno, vamos a Gálatas 5:19, vamos a leer lo que dice la palabra de Dios. Dice: y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Muy bien. Tenemos que entender algo muy importante, y es que hay un paralelo entre lo que Dios ha hecho y lo que el enemigo ha querido levantar. Hay una oposición y una contraparte de lo que Dios ha levantado. Entonces, el Señor tiene el fruto del Espíritu y Satanás tiene las obras de la carne. El diablo tiene potestades, principados, gobernadores, huestes espirituales de maldad en las regiones celestes, y el Señor Dios tiene apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros. Sí, así como lo escucha, esa es la contraparte a Satanás. Sí, pero luego no son los ángeles y querubines y serafines, no, el Señor le dio la autoridad a la iglesia de hacer guerra contra Satanás. Entonces, yo quiero que nosotros podamos entender un poquitico esta parte y nos damos cuenta de, bueno, las obras de la carne ya las hemos estudiado, pero quisiera que usted se dé cuenta de algo. Hay 3 versículos allí, 3 versículos, entonces los vamos a mirar. El primer versículo, el versículo 19, dice: manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia y lascivia. ¿Qué tiene que ver eso? El primer grupo de obras de la carne con el primer problema más fuerte y que por lo general más daño le hace al ser humano, se llama pecados sexuales. Entonces, el versículo 19, pecados sexuales. Eso usted lo debe tener claro, toda persona debe saber esto claramente. ¿Cuál es el primer grupo? Pecados sexuales: fornicación, adulterio, inmundicia y lascivia. Segundo grupo: idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones y herejías. El segundo grupo se llama ocultismo. Y usted dirá, bueno, lo de la hechicería, lo de la idolatría de pronto, pero el resto no tiene nada que ver con ocultismo, porque la enemistad, los pleitos, los celos, las iras, las contiendas, las disensiones y las herejías no tienen nada que ver con ocultismo. Pues ocultismo viene de todo lo que está oculto y todo lo que está escondido. Y para que usted tenga enemistades es porque usted tiene escondido algo contra alguien. Para que usted tenga pleitos es porque hay algo que usted está guardando, que no ha podido sanar. Para que usted tenga celos es porque también tiene algo guardado. Iras, igual, contiendas, igual, disensiones
y el que se aparta de la verdad de la palabra también es porque tiene algo oculto. Así que ahí encuentre cómo una persona puede llegar a desearle el mal a alguien, cómo una persona puede llegar a hablar, a maldecir, a ofender, a dañar a alguien solamente por lo que tiene oculto, solamente por lo que tiene escondido dentro. Ahora, el versículo número 22 nos sigue diciéndonos la palabra de Dios. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Entonces, es muy importante que nosotros podamos entender esto porque aquí está la contraparte. Usted nunca va a poder enfrentar las obras de la carne si no tiene ¿qué? Al Espíritu Santo. La única manera de que usted logre enfrentar a Satanás es que usted esté lleno del Espíritu Santo de Dios. De lo contrario, siempre va a terminar cayendo ante sus pretensiones. Entonces, aquí hay algo muy importante y nos menciona todo el fruto. ¿Qué es lo más importante del componente del Espíritu Santo? El amor, ¿sí o no? El amor está en primer lugar. Así que yo podría hacer una escala ascendente comenzando por lo último. Vimos los 9 componentes ya hace algunos días y el último componente ¿cuál es? La templanza, ¿no? Ahí está. Dice la templanza. Antes de la templanza está la mansedumbre, luego la fe, la bondad, la benignidad, la paciencia, la paz, el gozo. Y como cúspide y como realización de una vida realmente sujeta al Espíritu está el amor. Entonces, ¿qué quiero que usted entienda en esta noche? ¿Qué es lo que representa la templanza? ¿Qué es la templanza? Vamos a prestarle atención a lo que tiene que ver con la templanza. Para muchos, la templanza era el mal genio. Es que yo soy muy templado, entonces por eso es que soy así. Pero lo mío no es malo, lo mío es ira santa. Lo mío es porque me hacen dar ira y por eso yo soy así. Pero eso no está mal porque son mis, es lo que a mí lo que yo siento, es lo que a mí lo que yo hago. Y bueno, una cantidad de justificaciones porque por lo general la persona que tiene esta actitud y esta mentalidad permanentemente está justificándose. Entonces, ¿qué será la templanza? Yo ya he estudiado la templanza, pero la vamos a estudiar en profundidad toda esta semana, porque creo que la puerta para tener una vida cristiana bendecida, una vida cristiana llena del poder de Dios, es la templanza. O sea, si no manejo templanza, todo lo que Dios me dé lo voy a echar a perder en un momento. Hay hogares que se están destruyendo por falta de templanza. Hay vidas de buenos cristianos que están gobernados por cosas muy dañinas por falta de templanza. Y entonces, vuelvo y le repito en esta noche, templanza no es mal genio. Templanza no es que a usted no le pueden decir nada porque de una vez estalla y tengo razón. No, eso no es templanza. Templanza tiene que ver con una virtud del Espíritu, pero primero que todo quisiera mirar un poquitico la definición que nos da el diccionario. Dice el diccionario, virtud que consiste en moderar las pasiones y el uso excesivo de los sentidos. Otra vez, virtud que consiste en moderar las pasiones y el uso excesivo de los sentidos. Eso no lo dice la Biblia, eso no lo dice un libro de teología cristiana, eso lo dice un diccionario de la lengua española. Y dice que una de las aplicaciones, hay varias acepciones para la palabra templanza, es una virtud. Y como ya lo estudiamos, el fruto del Espíritu son virtudes producidas por el Espíritu de Dios en nosotros. Y dice que consiste en moderar, o sea, en manejar esas pasiones. Porque, para los que no lo saben, todas las obras de la carne son pasiones descontroladas. O sea, la persona empieza a sentir algo, un deseo, y ese deseo no lo controla y se termina convirtiendo en una pasión, y esa pasión se termina convirtiendo en un pecado, y ese pecado le termina dando lugar al gobierno de un demonio. Y ya le explico cómo sucede eso. Entonces, el diccionario español nos dice que que la templanza es la virtud que consiste en moderar las pasiones y el uso excesivo de los sentidos. O sea, una persona que vive muy emotivamente o muy emocionalmente termina siendo falta de templanza. Ahora, ¿cómo lo define el original, el idioma griego en el que se escribe la palabra templanza?
la palabra templanza aparece solo aquí, en Gálatas 5:22, no aparece en ninguna otra parte. Así que hay pocas definiciones de esa palabra. Hay sinónimos que hay en otros lugares, pero la palabra como tal, templanza, está solamente aquí en Gálatas 5:23. ¿Qué define la concordancia a la palabra templanza? La define como dominio propio, continencia y gobierno de sí mismo. Por eso el mensaje lo quise llamar gobierno de sí mismo. Me parece que es una frase que abarca bastante esto. Poderme gobernar a mí, poderle poner rienda a mis sentidos, a mis emociones, a mis deseos, a mis gustos. Entonces, esas tres cosas las vamos a poder entender como templanza. Para algunos ha sido dominio propio, lo entendieron así. Hay otro versículo que nos habla de dominio propio. Gobierno de sí mismo también. Hay otros textos que nos hablan de eso. Ya los miraremos en detalle un poquitico más adelante esta semana. Bueno, ya lo estaremos viendo. Por hoy solamente quiero darle, como siempre, la introducción al tema en general. Entonces, frente a las obras de la carne, lo único que tenemos es el fruto del Espíritu. Y si camino gobernado y dirigido por el Espíritu, ¿cuál va a ser el resultado? Pues voy a poder vencer las obras de la carne, todas y cada una de ellas, si las miramos de manera detallada. Cuando nos vamos a la Biblia, entonces la palabra nos va a mostrar el ejemplo de lo que es vivir bajo el fruto o vivir bajo la templanza y lo que es vivir bajo las obras de la carne o sin templanza. En el Antiguo Testamento usted va a entender algo, y es que las personas no contaban con el beneficio que tenemos nosotros. ¿Cuál beneficio? Estar todo el tiempo llenos del Espíritu Santo. Los profetas, los reyes y todos esos patriarcas que recordamos en la Biblia no tenían al Espíritu Santo. No vivía el Espíritu Santo en ellos. Pero lograron a través de su búsqueda de Dios desarrollar algunos la templanza. Claro, esa fue la excepción. Eso fue lo que algunos lograron destacar y fueron conocidos por ello. Lastimosamente, muchos y su gran mayoría no lo lograron. Entonces, si hacemos una pequeña comparación, podríamos pensar en un hombre que tuvo templanza y podríamos imaginarnos a José, el hijo de Jacob. Ese es un ejemplo de templanza. Y si vamos a mirar una contraparte, podríamos encontrarnos con Sansón, el juez de Israel, que está desde Jueces 13 hasta Jueces 16, y lo encontraríamos allí como un ejemplo del que no tiene templanza. Ahora, ¿por qué pongo estos dos como un ejemplo? Porque encontramos que José tuvo dominio propio, Sansón no. José tuvo templanza, Sansón no. José tuvo gobierno de sí mismo, Sansón no. Ahora, ¿esto qué significa? ¿Que fue que Sansón nació malo y José nació bueno? Resulta que es que a José se le pusieron las cosas más fáciles y a Sansón se le pusieron más difíciles. No. Siempre vamos a enfrentarnos a circunstancias donde la templanza va a tener que ser puesta a prueba. Y cuando yo pienso en la palabra templanza, inmediatamente me imagino esos postes de la luz donde soportan. Nosotros aquí en nuestra cultura latinoamericana, si alguien nos ve en Europa no tiene ni idea que es un poste de la luz, porque allá la electricidad y todo no va por el aire sino por la tierra como debería ser, pero por aquí todo va por el cielo y eso cuelgan hasta las cometas y los zapatos allá. Esos postes, para que puedan soportar mucho peso, se les colocan unas cuerdas de acero, por lo general, cable acerado, que va unida al piso y que lo que hace es que el poste se sostenga en la fuerza que le está haciendo en el otro sentido y se mantenga firme. Así que yo podría creer, y ya darle una definición muy mía, muy personal, pero que creo que es muy acertada con respecto a lo que la Biblia dice, que templanza es: no importa lo que me digan, no importa lo que me ofrezcan, tengo unas anclas que me soportan y el peso me jala de allá y la fuerza me jala de acá, pero me mantengo firme y sustentado en el Señor. Y se lo voy a leer con base a la profecía que Jacob dio sobre su hijo, muy conocida, pero mire esta profecía y encontrará usted aquí lo que era más o menos la templanza en ese tiempo del Antiguo Testamento en el caso de José. Vamos a Génesis y vamos a ver allí lo que dice la palabra de Dios. Esta fue la profecía y la palabra que de manera espiritual declaró Jacob sobre cada uno de sus hijos.
Dice la palabra del Señor en el capítulo 49 de Génesis, versículo 23. Capítulo número 49, versículo 23, dice la Biblia. Escuche, le causaron amargura. ¿Qué le hicieron a José? Le causaron cosas y razones para que se amargara. Lo rechazaron, lo acusaron injustamente, etc. Le asaetearon. Asaetear es darle con una flecha, darle. Le aborrecieron los arqueros. Los arqueros no son los que tapan en un partido de fútbol, sino los que lanzan esas flechas. Mas su arco se mantuvo poderoso. Y aquí podemos entender algo, y es que la templanza es que no importa lo que me digan, no importa lo que pase a mi alrededor, mi arco, mi vida se mantiene ¿cómo? Estable, se mantiene firme, se mantiene inmovible o inamovible, se mantiene ahí, no que ya no quiero más, ya me aburrí, ¿por qué? ¿Qué me dijeron? ¿Qué me miraron? Eso es falta de templanza. O sea, es una persona, usted ve personas inestables, un día usted los ve con unas ganas de hacer algo. Y los ve que sí, claro que sí, y contentos y felices y emocionados. Al otro día, no, ya no quieren. ¿Y por qué? No, si ayer me dijeron, no, si esta mañana me hicieron. O sea, esa persona tiene un problema y es que no está anclado, no está amarrado. Le faltan esas guayas, le falta ese alambre que vaya hasta el piso y que lo sustente para que cuando el peso empiece a tensionar. Eso hay unos tensores especiales para el cable, cuando lo van extendiendo, eso se va tensionando y tensionando, pero como los postes tienen esos templetes, como los llamamos a veces coloquialmente, que son esas guayas, él se mantiene firme. ¿Qué tanto es capaz usted de soportar que alguien le hable feo? ¿Qué tanto es capaz usted de soportar que alguien no lo salude? ¿Qué tanto es capaz usted de soportar que alguien hable mal de usted? ¿Qué tanto? Pero es que uno tiene derecho a enojarse y uno tiene derecho a pelear también. No. La templanza es eso precisamente. Que aunque lo asaeteen, que aunque lo lastimen, que aunque le digan, su arco se mantenga firme y poderoso. José, ese fue José. Ahora, lo estoy mirando desde el punto de vista de las relaciones interpersonales. Si lo vemos, José tuvo las 3 facetas específicas de las obras de la carne para vencerlas. La primera, la parte de la tentación sexual. Se tensionó su vida cuando la seductora esposa de su patrón empezó a echarle los perros, empezó a quererlo seducir. Eso es una tensión y no estamos viendo que era que la señora era ahí toda escachalandrada y por ahí pasaba y a veces le echaba un piropo a José y José, es que sí molesta. No, era una mujer seguramente muy elegante, era la esposa de un general. O sea, los generales lucían, así como los reyes, las mujeres más bellas que hubieran en el país. Y esa seguramente era la mujer de Potifar. Era una mujer hermosa físicamente, con muchas cualidades para que cualquier hombre se sintiera atraído hacia ella. Sí, porque podemos minimizar y decir, no, pues que esa viejita mueca que vino ahí a hacerle, pues por eso José le dijo que no, era una mujer realmente que cualquier hombre se hubiera sentido atraído por ella. Y esta mujer empezó a seducir a José, que era un joven muy juicioso, pero muy joven, muy inexperto en la vida, y ella sabía que era cuestión de tiempo verlo caer. Y ella empieza a hacerle propuestas indecentes y todo, y hasta tal punto que un día en la casa lo logra convencer, me imagino hasta cierto punto, y le quita la ropa. Y José está sin ropa frente a su tentación. Y José pudo haberse quedado ahí y decir, bueno, pues que el Señor me perdone, pero es que ¿qué voy a hacer? Después le pido perdón y me meto en un ayunito con el Señor, porque es que... pero José sale huyendo. Eso no hay una forma más de definirlo, sino templanza, dominio propio, gobierno de sí mismo. No, es que eso es muy duro. Bueno, eso depende del nivel de templanza que hayamos desarrollado. Y lo que yo quiero que aprendamos en esta semana es que la templanza hay que aprenderla y hay que desarrollarla. La templanza es algo que usted va ejercitando y que en la medida que usted lo aprende, usted cada vez va a ser más fuerte en esas áreas. De lo contrario, si no desarrolla templanza, siempre va a estar cayendo en lo mismo. Siempre va a estar culpándose de volver a hacer situaciones similares. Y él se fue.
y huyó y bueno, todas las consecuencias que ya hemos visto seguramente si usted lo sabe así. José, un hombre con dominio propio. Sansón, dominio propio. ¿Tenía dominio propio José, Sansón? Pues lastimosamente, cuanta mujer le atraía a Sansón, y volvemos a hablar del problema sexual, vuelvo y digo, no es el único, también encontramos que José fue afectado en las otras áreas, en el área de las cosas ocultas y todo esto, porque tuvo razones para estar enojado con sus hermanos, pero logró perdonarlos. Y es sacarla a la luz y resolver ese problema. Pero Sansón creció y lo primero que vio de una vez se atrajo hacia ella y bueno, y la mujer y que esto, y luego que voy a hacerles una... Sansón no solamente tenía problemas de debilidad sexual, sino que tenía problemas de ira. Era un hombre que se airaba muy fácilmente. Y entonces fue y contó una adivinanza y adivíneme, y no le pudieron adivinar, y luego le contó a la mujer, y bueno, eso se armó un problema, y luego fui y cogí unas zorras y una cantidad de cosas. Y Sansón era así, era impulsivo, era una persona que se enojaba y estallaba fácilmente. Y usted lo encuentra permanentemente de esa manera. ¿Por qué? Porque no tenía dominio propio. Entonces, ¿qué vamos a decir? No, lo que pasa es que resulta que él era así y bueno, unas personas son buenas, otras personas no. Es el gobierno, es el desarrollo del gobierno de nuestra templanza, de nosotros mismos. Ahora, entiendo una cosa, en el Antiguo Testamento ellos no tenían al Espíritu Santo. Era muy difícil mantenerse firme, mantenerse determinados a hacer lo correcto delante de Dios en sus propias fuerzas. Era muy difícil, pero a través de la búsqueda de Dios, de la oración, de la disciplina, del ayuno, lo lograron muchos hombres de Dios. Ahora nosotros tenemos al Espíritu Santo. ¿Y por qué estamos viendo cristianos que dicen, yo no sé qué pasó? Resulta que yo estaba ahí hablando con la hermanita y de repente resultamos allá y yo no sé a qué horas, pero el diablo me hizo caer. Y resulta que yo estaba ahí hablando y no me di cuenta a qué horas terminé pegándole un puño allá a mi mujer o al marido. El diablo que le coge a uno la mano. ¿A qué horas pasó eso? Yo no me di cuenta a qué horas. Y terminamos diciéndonos y hablando cosas. ¿En qué momento pasó? Yo no me acuerdo. O sea, esa manera de resolver o de justificar seguramente un error o un pecado no es otra cosa más que una falta de templanza. Falta de dominio propio. Eso es. Y es algo que nosotros tenemos que erradicar de nuestras vidas. Porque ya le voy a decir, esta semana se lo voy a explicar, las consecuencias que tiene dejarnos llevar por todo lo que nos viene a la mente. El enemigo va a estar rondando. Dios le dijo a Caín, el pecado siempre va a estar a la puerta. Usted sale y siempre va a haber una oportunidad para caer. No, es que si yo estoy en tal parte ya no me va a pasar. O si, no, en todo lugar, en todo ambiente siempre hay posibilidades de pecar. Pero la situación es, tú te puedes enseñorear de ello, le dijo el Señor a Caín. Tú puedes enseñorearte de ese deseo de hacer lo malo. Puedes gobernar eso. Entonces, hay muchos otros ejemplos en la Biblia. Sansón es uno, José es un ejemplo. Otro hombre que podríamos encontrar un ejemplo de templanza fue David, ¿no? David se equivocó como ser humano, pero en su manera de llevar su vida fue un hombre con templanza. Logró gobernar su ira, logró gobernar su deseo de venganza. Todas esas cosas las logró gobernar y podríamos ponerlo como un ejemplo. Pero lo podríamos poner en un paralelo con su hijo, Salomón. Salomón fue un hombre muy bendecido, extremadamente bendecido, más de lo que fue bendecido David. No porque David no haya sido un hombre de renombre, sino porque Dios fue misericordioso con Salomón. Y entonces Dios le dice, Salomón, pídame lo que quiera. Y Salomón le dice, deme sabiduría para gobernar este pueblo tan grande. Y Dios le dice, qué bueno que usted me haya pedido sabiduría. Nadie más ha sido tan sabio como usted. Usted superó a todos los que han existido aquí antes de usted. Y en riqueza también usted le voy a dar también. O sea, Dios le dio hasta lo que no pidió. Muy bendecido. No pidió y se lo dieron. O sea, a mí me parece que es una bendición muy grande. Ahora, ¿cuál fue el problema? El problema de Salomón es que, y lo vamos a leer después en Eclesiastés, que es un libro escrito por él, como un epílogo de su vida, como una conclusión, en donde Salomón dice, o en donde vemos a Salomón que él empieza a crecer y Dios le da mucho poder.
poder para ser muy famoso y para ser muy respetado. Y es que sucede algo, porque a veces uno no entiende cómo Sansón llegó a tener tantas mujeres y en qué momento pasó esto. Es que Sansón vivía buscándolas o estaba en un grupo para solteros cristianos o qué era lo que pasaba, a dónde estaba metido Salomón que conseguía tantas mujeres. La verdad es que en ese tiempo se hacían muchas alianzas con los reinos. Los reinos hacían alianzas con otros reinos. Y cuando un reino tenía mucho poder, los reinos más pequeños se aliaban a él porque les convenía estar del lado del fuerte, para que los protegiera y para que cuando él quisiera hacer guerras o alguna cosa, no los fuera a atacar a ellos. Entonces, los reinos de alrededor de Salomón, de alrededor de Israel, empezaron a hacer alianzas con Salomón y a decirle, no, mire, no se vaya a enfrentar a nosotros, mire, nosotros somos sus amigos, ténganos ahí en la buena, y entonces listo. Pero eso no se hacía así ni de palabras, ni se iba y se hacía un contrato en la notaría, no. Eso se sellaba con un regalo, con una dádiva que le daba el reino pequeño, débil, al reino fuerte, para que ese reino recibiera eso como una muestra de su alianza. ¿Y cuál era la dádiva? Una mujer. Por lo general, una hija del rey. Entonces el rey decía, bueno, para que usted no vaya a hacer una alianza, para que usted no me vaya a afectar, entonces aquí está mi hija, su esposa, llévela como esposa. Puede que el rey nunca la tocara, puede que el rey nunca la tomara como mujer, era posible que no, en muchas de las ocasiones quizá no, pero si él quisiera lo podría hacer, ese era su derecho como rey, en ese momento estoy hablando. Entonces, Salomón poco a poco se fue llenando de mujeres, producto de todas esas alianzas, a tal punto que llegó a tener 700 esposas y 300 concubinas, es decir, 1000 mujeres en total, muchas mujeres. ¿Por qué razón? Simplemente porque ante esa oferta que le decían, mire, hacemos esta alianza, llévese aquí a mi hijita, que mírela allá, Salomón nunca dijo ¿qué? No, yo hago la alianza pero no necesito llevarme a nadie, o si quiere me llevo una vaca o me llevo otra cosa, pero no, él las aceptó, él no dijo que no. Entonces yo le pregunto a usted, cuando a su mente viene la palabra peleé con su mujer, ¿usted qué responde? Pues uy, es que tengo una rabia. Ah, bueno, ya usted perdió la batalla ahí contra el enemigo, que es el dominio propio. Cuando el enemigo viene a su corazón y le dice, mire, vea esa escena donde hay una pareja teniendo algún tipo de contacto sexual, ¿qué le dice? ¿No? ¿No la veo? O dice, no pasa nada, yo soy maduro, yo entiendo que esto es una novela, es una película, no pasa nada. O sea, el problema de Salomón fue que nunca, y lo vamos a estudiar, me estoy adelantando, pero el problema de Salomón fue que nunca se dijo no. Él todo lo que le daban y todo lo que le ofrecían, lo aceptó. Bueno, entonces usted dirá, pero bueno, si Dios les permitía tener esas mujeres y David también tuvo varias mujeres, ¿por qué Salomón es un ejemplo de falta de dominio propio y David no? Porque primero a David no le ofrecieron todas esas mujeres, las de él estaban ahí. Pero lo que sucedió con Salomón es que poco a poco, en la medida que él empezó a tener una cercanía con esas mujeres, porque algunas quizás no las tocó, pero otras sí fueron sus mujeres, sus esposas. Entonces las mujeres, usted sabe que las mujeres tienen una capacidad para manipular. No, ojalá usted no, pero en muchas ocasiones la mujer con su feminidad y con sus cosas, nomás con el silencio, una mujer se pone brava y ¿qué hace? No habla. Y eso es una forma de manipular. Y entonces el hombre, mi vida, ¿qué le pasa? Venga. Y ella, porque ella quiere que ¿qué? Que el hombre haga lo que ella quiere. Eso es. Entonces, cuando el hombre haga lo que ella quiere, ya vuelve y habla otra vez y vuelve y ya, y listo. Pero eso es un pecado, no está correcto. Si usted es una mujer que utiliza esta estrategia, le aseguro, mi hermana, que está pecando cada vez que la usa delante del Señor. Bueno, entonces, las mujeres yo me imagino que empezaron a decirle, esto es una cosa personal que yo pienso, que empezaron a decirle, Salomón, usted por qué es así con nosotras, mire, o conmigo, me imagino, no creo que hubiera un sindicato, me imagino que cada una iba de manera personal. Mire, lo que pasa es que yo quiero ofrecerle ahí, tener mi Dios, es que yo adoraba un Dios allá en la tierra donde yo venía y por aquí no hay ningún Dios, ni ninguna imagen, ni ninguna cosa, y a mí me hace falta porque pues son las cosas que siempre me han gustado y si usted no me lo hace y si usted no, pues yo me voy, me devuelvo donde mi papá y le digo a mi papá pues que ya no más alianza y que ya no más y bueno, y entonces seguramente Salomón, por no tener problemas con ellas ni con la gente de donde ellas venían, accedió y les dijo, bueno,
hagan su altarcito ahí para su Dios, pero háganlo allá lejos, para en ese lugar alto, por allá en ese cerro, por allá donde nadie las vea. Vaya y hagan allá sus cosas, igual ustedes son libres. Porque vuelvo y le digo, ¿cuál era el problema de Salomón? No decir que no. O sea, no decir, no señora, esto no se hace en Israel, esto no es así. Y si se quiere, no, bueno. Y les llevó la idea. Y no es, eso no son conjeturas, es la forma de poder entender lo que dice Reyes cuando dice que las mujeres le hicieron inclinar su corazón ante los ídolos y que los terminó adorando. ¿Por qué razón? Porque ellas empezaron haciendo sus altares, ofreciéndole allá, hasta que un día le dijeron, ay Salomón, pero usted nunca nos acompaña allá a ofrecer y todos van con el marido y nosotras solas allá, siempre solas, pues que usted nunca saca tiempo para la familia, porque es que usted siempre es trabajando, que en el reino, que por allá, que hágale, que suba, que va, camine, me acompañe un día de estos. Y Salomón, sí, un día de estos yo voy, espere, un día de estos que tenga tiempo, hasta que finalmente un día fue, ellas insistieron y él fue y estuvo allá y seguramente no habló, seguramente no se arrodilló, seguramente no dijo nada. En su interior le dijo, Señor, perdóneme, por aquí yo metido en esto, pero es que estas mujeres sí que molestan. Y bueno, pero después volvieron y dijeron, vamos otra vez, hasta que terminó arrodillándose y ofreciendo él un sacrificio. El hombre más sabio, el hombre que entendía que eran ídolos muertos y que esa adoración era abominable delante del Señor, terminó inclinando su corazón hacia lo perverso. ¿Todo por qué? Porque no tuvo templanza, porque no aprendió a decir no, le faltó temor a Dios. Si hay algo que necesitamos es eso. Es ese temor a Dios para decir, no, eso no está bien. No importa que no me vea mi mujer. No importa que nadie me califique. No, yo no lo hago y punto. Hay personas que han desarrollado debilidades y nunca han sido capaces de identificarlas. Y entonces les gusta. Hay hombres casados que les gusta que las mujeres les coqueteen. O mujeres casadas que les gusta que los hombres le coqueteen. Y ella sabe que ese hombre tiene un interés en ella. Y sabe. Y entonces el hombre le dice, ay, que cómo está de linda, ay, que la princesa, que no sé qué, bueno, todas esas palabras que usted sabe. Y la mujer, en lugar de decir, no señor, respéteme que yo soy una mujer casada y creo que usted también. En lugar de decir eso, la mujer, ¿qué hace? Sonríe y dice, ay, no me diga esas cosas. Ay, pero usted, ¿por qué es así? No, mire que, ay, usted cómo se le va a atrever. No. Pero eso, ¿qué está dando? Pues el lugar a que la persona siga ahí. Y puede que en el momento la persona no tenga una mala intención. La mujer que acepta eso, que recibe, no tiene una mala intención, simplemente como que siente halagada y elogiada porque, ay, me dijo eso, ay, no me diga eso, ay, no. Y acepta que le cojan la mano y que le cojan el brazo y ese saludo. Bueno, en estos días dicen que no saludan de la mano, pero bueno, que le coja ya y todo. Y lo acepta y no lo rechaza porque qué pena, porque, ay, es don señor, ahí es el no sé quién. Y bueno, hay hombres que usan mucho de esas tácticas. Y la mujer le gusta, como que no se siente muy indiferente a esto, pero el problema es que si se deja eso allí y no se rechaza y no se resiste, si somos personas que conocemos al Señor, eso es la puerta de entrada para terminar cayendo en un pecado sexual. Porque es que a la obra de la carne hay que decirle no, inmediatamente aparece. No hay que empezar a codiciarla y a acariciarla y a pensar y a meditar. Es que el dominio propio hace que la persona inmediatamente no piense, no diga, ay, ¿será que me conviene? Ay, pero es que mi mujer no es así. Mi marido, ay, fuera así, pero es que él es tan duro. En cambio, mírelo, él tan buena gente. Y mírelo, él tan bonito y no sé qué. No, el dominio propio dice, no, esto no viene de Dios y lo resisto ya. O sea, esa es la idea del dominio propio. La idea del dominio propio es poder detener la oferta del pecado inmediatamente que él viene. No esperar a que ya estoy en un problema, es que ya me escribe a toda hora y ya nos vimos por ahí, nos tomamos un juguito y él me cogió la mano y yo le di un piquito acá y ya, pero nadie más sabe. Ay, Señor, perdóneme, ayúdeme. No, ya usted se metió. Le aseguro que de ahí lo más probable es que termine cayendo. Cada vez peor. Cada vez peor. Porque es que así es. Lo mismo sucede con la pornografía o con cualquier otro tipo de situación. Va a ser un inicio pequeñito, va a ser una cosa insignificante, pero cada vez va a crecer más y va a crecer más y va a crecer. Porque nunca fue capaz de decir no, porque no se paró en la raya, se amarró a ese templete y dijo, no, Señor, esto no me va a permitir, no permito. Mire, ¿cuántas mujeres les gusta que por los chats de Facebook, de WhatsApp, les escriba una cantidad de hombres? Princesa, ¿cómo estás de hermosa? ¿Cómo estás de linda? Mi reina, mi rosa de no sé dónde, mi capullito de no sé qué más. Y ella, ay, gracias, ay, qué lindo, ay, sí, no me moleste. Es que no estoy buscando novio ahorita. No, es que estoy buscando de Dios. Es que mi mamá es cristiana. No, o sea, inmediatamente digan no, señor, muchas gracias.
Porque es que la falta de dominio propio es la que empieza a llevarnos a cometer muchos errores. Es la falta de dominio propio en todas las áreas. Puede ser en un negocio, puede ser en donde sea. La falta de dominio propio es, ¿y usted por qué mintió ahí? No, pues que me dijeron, si usted no, y yo pues en lugar de decir no, pues en lugar de decir no, no es correcto, yo dije, bueno, está bien, pero ay, me metí. O sea, es ese temor, esa debilidad a que de pronto alguien nos rechace. Entonces, un ejemplo, y por supuesto siempre va a ser nuestro ejemplo a seguir, es nuestro Señor Jesucristo. Miremos un poquitico al Señor Jesús, miremoslo un poquito, por favor. Allí en el Evangelio de Mateo, capítulo 4. Quiero que lo veamos y lo entendamos allí. Mateo, capítulo número 4. Dice el versículo 2: después de haber ayunado 40 días y 40 noches, tuvo hambre. ¿Qué pasó con el Señor Jesús? Tuvo una necesidad. ¿Qué va a hacer el enemigo? ¿Aprovecharse de qué? De la necesidad. Mire, hay un mensaje muy importante que yo ya lo he compartido, pero se lo voy a volver a compartir en estos días. Después de que terminemos este mensaje que estamos estudiando de la aceptación en la familia, que ya lo terminamos este sábado, iniciamos uno de las necesidades de mi pareja, de saber qué es lo que necesita mi esposo, qué es lo que necesita mi esposa. Porque cuando uno no sabe cuáles son las necesidades del otro, uno por lo general le está dando lo que esa persona no necesita. Tal vez uno le está ofreciendo lo que uno creería que uno le gusta o que uno necesita, pero no necesariamente, de hecho no tiene nada que ver las necesidades mías con las necesidades de mi esposa. Son totalmente diferentes. Y la mujer tiene que aprender, lo primero que tiene que aprender una mujer antes de casarse, antes de aprender a lavar, a trapear, a planchar, a cocinar, es cuáles son las necesidades de un hombre. Y lo primero que debería aprender un varón antes de aprender a cómo traer la comida y cómo ser el profesional más importante y el hombre más exitoso, es cuáles son las necesidades de esa mujer. Si aprendemos eso, hermano, la sacamos del estadio y le aseguro que vamos a lograr tener familias de bendición. Pero eso va a ser un poquitico más adelante. Por ahora, le quiero decir que Satanás se aprovecha de las necesidades no suplidas. ¿Qué tenía Jesús? Una necesidad. ¿Cuál es la necesidad? Hambre. Y cuando uno tiene hambre, ¿qué es lo que quiere? Comer. Comer está malo, es malo, no, pero el Señor está en un ayuno, no podía comer, porque el ayuno es eso, es precisamente no comer, teniendo en cuenta lo que uno ha determinado o el tiempo que uno ha puesto como determinación. Y entonces el Señor está ya con hambre. ¿Y qué pasó? Pues vino el de las salchipapas y el de las hamburguesas. Mire, dice la Biblia. Y dice, y vino el tentador y dijo, si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. ¿Qué le ofreció Satanás? Le ofreció comida. Le dijo, ¿usted puede comer? ¿Pero por qué no come? No, porque es que estoy en ayuno. Si el diablo hubiera llegado ahí con un pedazo de carne, un churrasco ahí todavía chirriando ahí en esa plancha, con papas a la francesa, con salsa y todo, hubiera llegado el Señor, el Señor Jesús hubiera dicho, viene la comida del diablo, la reprendo. Pero el diablo no vino así, el diablo no vino, el diablo simplemente le dijo, usted puede hacer un milagro y suplir su necesidad de comida. Dígale a las piedras que se conviertan en pan. Háblele a las piedras. Si uno se ponía a analizar la propuesta de Satanás, no era ni mala. El Señor no estaba desobedeciendo a Dios porque al final estaba poniendo en práctica su poder milagroso. No le estaba recibiendo nada al diablo, eso no se lo había robado, no, era su propia comida, fabricada a partir de del propio poder que él tenía de parte de Dios. Un hombre con el poder de Dios, porque era un hombre, Jesús totalmente humano. Algunos dicen que Jesús tenía la naturaleza, era Dios allí, tenía la naturaleza divina, pero él renunció a todo eso y estaba como un ser humano, completamente hombre allí. Por eso lo estudiamos ya, que él se humilló hasta despojarse todo lo que tenía que ver con Dios. Por eso su relación con Dios era una relación de la relación que tener todo cristiano, la noche entera orando. Mire que él no, voy a elegir a los discípulos, Señor, mándeme un WhatsApp rapidito que ya tengo aquí todo este gentío, a ver cuál es el que voy a escoger, a ver, dígame cuál es. No, él fue toda la noche a orar. Y al otro día, Señor, dame sabiduría. Al otro día entonces escogió este y todos. Pero tuvo que orar toda la noche. Jesús, el Hijo de Dios, oraba toda la noche. No, a él no le costaba, a él también le costaba. También luchaba con el sueño, también luchaba con los mosquitos, también luchaba con el calor o con el frío. Todo.
Pero él estuvo allí orando porque dijo, yo necesito que Dios me ayude. Porque a veces creemos que Jesús estaba en una condición tan sobrenatural que él no sentía nada ni se cansaba, ¿no? Por eso encontramos que cuando estaba en la barca y los discípulos estaban en medio de la tormenta, él estaba dormido porque estaba cansado. Se cansaba, se dormía, bueno, absolutamente todo como ser humano, totalmente. Hebreo nos dice eso, que fue tentado en todo como hombre, pero sin pecado. ¿Qué hace Satanás? Satanás le ofrece con su propio poder, con el poder de Dios, la forma de resolver su necesidad. Pero era una tentación, era una oferta del diablo. El problema no era el pan, ni las piedras, ni el poder. El problema era escuchar a Satanás y hacerle caso. Jesús lo sabe. No le puedo hacer caso a Satanás. No importa lo que me pida, no importa lo que me diga, él es el engañador, no le puedo hacer caso. Entonces dice el versículo número 4. Él respondió y dijo, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. ¿Qué pasaba? ¿Qué pasó? El Señor Jesús sabía qué era lo que decía Dios con respecto al alimento. Y sabía que en ese momento no podía comer. Y por eso dicen, no de pan. O sea, el problema es que muchos cristianos no sabe, no tiene claro que esa clase de ira que siente no está bien. Y dice, no, pues lo mío es ira santa, es que me la sacan. Si le contara lo que me hacen. No, usted tiene que identificar que toda clase de obra de la carne hay que quitarla de nuestras vidas. Y ya lo leímos allá, la ira está dentro de la obra de la carne. De las cosas ocultas que uno guarda, no, que la ira mía no es tan mala, la ira mía es culpa de fulana o de fulano, no es culpa de nadie, la ira suya es su ira, es la culpa del otro. Pero me dijo, sí, pues es que esa es la tentación, lógicamente. Ya hemos estudiado el proceso de la tentación, bueno, lo estudiamos ahora días. Todavía estábamos en la congregación cuando estudiamos todo lo que es el proceso de la tentación, cómo se cae en una tentación, cómo va uno pasando, y les ponía yo el ejemplo de la luz amarilla, la luz verde, la luz roja, termina hasta que termina cayendo, fallándole al Señor, concupiscencia y todo lo que pasa en el corazón. El Señor Jesús le dijo, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Ahí está. ¿Qué tiene que hacer? ¿No? Yo lo que tengo que hacer es obedecer a mi Señor. Me alimento, me sustento de lo que Él me diga. Y si Él no me dice que coma todavía, pues no como. ¿Cómo le quedó el ojo? Así es como se vence al enemigo. Es que ella me mira y ella me dice que yo tan lindo y que como mi mujer no me quiere, que ella sí me va a querer. No, es que la Biblia me dice que marido de una sola mujer. La Biblia me dice que cada uno en el estado en el que el Señor lo llamó, en ese se quede. La Biblia me dice que no demos lugar a los deseos de los ojos, ni a la vanagloria de la vida, ni a los deseos de la carne, porque todo esto pasa. Entonces como yo ya sé lo que me dice Dios, inmediatamente le digo, no, Señor, esto no viene para mí. Listo. Pero cuando uno empieza a codiciarlo y decir, ¿cómo sería? Que Dios me diera una oportunidad, un momentico nomás para disfrutar tantico, ya nomás compensarlo, ya usted se dio y ya no hay dominio propio. En cualquier momento el enemigo le va a dar otra oportunidad u otra ocasión para caer y otra peor hasta que finalmente se consume lo que ya estaba en el corazón. Entonces, el dominio propio me lleva a que yo no medite, a que yo no piense en los beneficios del pecado, sino que inmediatamente diga, aquí hay que decirle no y se va de mi vida. La falta de dominio propio es que la persona siempre busque culpables. Es que el pastor me dejó muy solo, es que mi mujer casi no me habla cosas bonitas, es que mi marido no es romántico, es que lo que pasa es que yo tenía necesidad y no tenía plata, y es que lo que sucede, siempre va a buscar una justificación, porque la falta de dominio propio es que la persona siempre busque una justificación. Pero aquí no hay que buscar justificación, aquí hay que identificar que tengo un problema, y es que no estoy ejercitando lo que Dios me ha dado, la capacidad para decir no, para pararme ahí y decir, sé que esta es mi debilidad, sé que hay ira, sé que hay deseos de mi carne, vanagloria, algo que estoy contemplando como algo bonito, como algo que me merezco, y lo voy a rechazar. Leamos un par de versículos con respecto a la ira. Creo que una de las cosas más comunes y más generalizadas es la ira. Vamos a mirar. Proverbios capítulo 16, versículo 32. Proverbios capítulo 16, verso número 32. Mire lo que dice la palabra de Dios. Dice,
16:32. Mejor es el que tarda en airarse que el fuerte, y el que se enseñorea de su espíritu que el que toma una ciudad. ¿Usted sabe lo que necesitaba para tomar una ciudad? Un ejército, mucha sabiduría y ser un hombre muy valiente. Si eso no era nomás ir y ya, tomar una ciudad se necesitaba estrategia, de táctica, de habilidades para la guerra, bueno, muchas cosas. ¿Y qué le dice? ¿Y qué dice el proverbio? Dice, mejor es el que tarde en airarse que el fuerte. ¿Cuántas personas van al gimnasio? ¿Cuántas personas son musculosos y fuertes? Y la Biblia le dice, mire a Sansón, ¿cuántos kilos se podía echar al hombro? Una puerta que pesaba seguramente por ahí 1 tonelada, no sé cuánto pesaría esa puerta, y él se la cargó y se la llevó. Bueno, no una puerta de una casa, la puerta de una ciudad. La puerta de la ciudad. Él la arrancó y se la llevó y la puso por ahí arriba en un filo y le dijo, vaya y tráiganla. Ese hizo Sansón, era un hombre muy fuerte. Pero la Biblia dice aquí algo muy importante. Mejor es el que tarde en airarse que el fuerte. O sea, la Biblia le dice a los que se airan fácilmente, o a mí, tal vez me está hablando el Señor, porque nos habla el Señor a todos. Si usted es una persona que fácilmente se enoja, usted es débil. Y esa será su caída. ¿Sí o no? Y dice, mejor el que tarda en airarse que el fuerte. O sea, está diciendo que el que se tarda en airar es más fuerte que el fuerte. O sea, quiere decir que el que se aira fácilmente es débil. Es débil, va a caer por eso. Dice que el que toma una ciudad, no, y el que se enseñorea de su espíritu. Ahora, usted dirá, ¿cómo es enseñorearme de mi espíritu? Lo que pasa es que en el Antiguo Testamento había un problema de que no se tenía muy claro lo que era el alma y el espíritu. Entonces a veces se menciona el alma y el espíritu casi como lo mismo, o el corazón. Pero aquí está hablando de la parte almática, no de la parte espiritual, no del espíritu que es el que busca a Dios. Está hablando de que el que se enseñorea de su parte interior. Salomón no sabe seguramente mucho de cómo definirlo y lo define como espíritu, la parte interna, como muchos lo pueden ver hoy en día. El espíritu del hombre, y solamente ven eso, cuerpo y espíritu, pero hay un alma, que es la parte emocional. Y lo que aquí quiere decir él es eso, es esa parte emocional, es esa parte interna que le dice pelee, que le dice échele mano ahí, mire, hágalo, no se deje, usted no sea bobo, mire, levántese, dígale más duro, no sé qué. O sea, eso lo dice el alma tiene esa cantidad, yo soy capaz, yo le aplico. Y hace mucho tiempo, yo creo que ojalá usted y yo no hayamos escuchado eso de nadie, ningún cristiano, pero muchos cristianos hacían eso hace mucho tiempo. Decían, no, es que yo soy manso pero no menso, y yo le voy a aplicar el evangelio muscular, y si me toca ir y aplicarle los 5 mandamientos se los aplico, y luego los otros 5 pues también se los aplico para que me aprenda a respetar, porque es que a mí no me tienen a ver. Y hablan, y yo cuando estaba en el mundo yo también agarraba y le sonaba los mocos a más de uno. O sea, están hablando así porque todavía no tienen claro lo que es la templanza. Esa persona no es sino que aquí nadie es capaz de pelear con el que sea porque no tiene templanza, y esa será su caída. Dice la Biblia, vuelvo y le repito, mejor es el que tarda en airarse que el fuerte, y el que se enseñorea de su espíritu que el que toma una ciudad. Para tomar una ciudad no era fácil, pero dice, es más difícil conquistar su propia alma, ganar esa batalla interior, que ir a conquistar una ciudad. Es más fácil conquistar una ciudad que conquistar su propia alma, porque no se tenía el Espíritu Santo y se necesitaba la ayuda de él. Pero lo lograron muchos hombres, como lo logró José, como lo lograron estos hombres del Antiguo Testamento. Entonces, fortalezcamos esa relación que tenemos con Dios y esa disciplina que tenemos de vencer las cosas que están mal en nosotros a través del ayuno y la oración. Son herramientas que nos da el Señor muy poderosas para que nuestra templanza se desarrolle. Si usted es capaz de ponerse una meta, todos los días voy a orar esto, voy a ayunar habitualmente, o sea, usted va a lograr ganar mucha ventaja al enemigo. Pero hay gente que no es capaz de ayunar. No, hace tiempo no ayuna, porque no, eso, hermanos, se ponen de mal genio cuando no desayunan, hermano, eso se les alborota, hermano, esa solitaria y eso es un problema terrible. Y la persona no desarrolla templanza. No es capaz de decirle no a su carne, a algo que su carne pide todos los días. Y es muy importante que desarrollemos esta capacidad. Proverbios capítulo 25. Leo este versículo, oramos al Señor
y continuamos el próximo jueves. Proverbios 25, versículo número 28. Léalo con atención. Como ciudad derribada y sin muro. Hoy en día usted dirá, pues no, porque casi ninguna ciudad tiene muro. Para eso está la policía, para eso están muchas cosas. Pero en ese tiempo el muro era muy importante porque las ciudades eran enemigas entre sí y habían muchos merodeadores que venían solamente para hacer daño. El muro era la protección fundamental por una ciudad. Ningún ladrón, nadie podría entrar porque había una puerta. Y en esa puerta se tenía que hacer un control estricto de quién era el que entraba. Si no era bien deseado o bienvenido, pues no entraba y punto. Una ciudad sin muro, lo encontramos en Nehemías, es una ciudad donde le abusan sus mujeres, les matan sus niños, les roban cada vez que quieran, no hay cosecha que dure porque ellos se la roban. O sea, no hay protección. Quiere decir que muro significa protección. Entonces, ¿qué quiero decirle con esto? Cuando un cristiano no tiene templanza, no tiene dominio propio, no tiene gobierno de sí mismo, no tiene protección. ¿Y entonces será protección contra qué? Pero ¿cómo que no tiene protección si él es tan bravo que eso nadie se le acerca? Si eso es tan bravo que eso le pega al uno y agarra al otro, y si se descuida también a todo el mundo. ¿Y cómo así que sin protección? Pues quizás se protege humanamente de las personas, pero no tiene protección contra el diablo. Una persona que no tiene dominio propio, el diablo lo puede gobernar. Entonces aquí le voy a decir una frase para que no se le olvide. Quien no tiene dominio propio, seguramente tiene demonio propio. Otra vez, es un juego de palabras, pero es real. Quien no tiene dominio propio, seguramente tiene demonio propio. Pastor, usted está diciendo que ese siervazo de Dios, que es de oración, que se la pasa allá buscando la presencia del Señor, pero que a veces sale y se aira y pelea y todo eso, o sea, que él tiene un demonio dentro de su vida. No, dentro no puede estar porque está lavado por la sangre de Cristo y ya no podría estar dentro. Pero sí está influyendo en su mente y en su voluntad. Y es ese demonio el que viene y le dice, haga eso. Y ese es porque cuando una persona tiene una pasión, un deseo que se convierte en una pasión, y esa pasión no la controla y peca la primera vez y se aparta, pero vuelve y peca otra vez, inmediatamente un demonio, el diablo dice, mire, ahí hay uno cayendo en eso, vaya, y le manda. Demonio de ira, si es la ira; demonio de celos, si es los celos; demonio de adulterio, si es el adulterio; de fornicación, si es o sea, el demonio que sea para eso, y se lo manda y dice, acompáñelo. Y como la persona no tiene dominio propio, el demonio está siempre ahí, porque eso es su demonio propio, siempre está ahí, y cada vez que hay una oportunidad, el demonio le dice, haga tal cosa, y él de una vez le hace caso. Ese es el problema de no tener dominio propio, que la persona va a estar influenciada por los demonios. Yo no quiero que con eso usted piense en nadie, por favor, no lo haga. Si usted se quiere hacer un favor, examínese a sí mismo. Si no se logra examinar a sí mismo, pues haga cuenta que no escucho nada esta noche. Porque es que somos tan buenos para empezar a mirar, sí, eso es lo que le pasa a mi mujer, eso es lo que le pasa a mi hijo, eso es lo que No, eso no sirve de nada, hermano. La Biblia dice, ¿para qué mira la paja que tiene su hermano si no ha visto la viga que tiene usted? El propósito de esta palabra nunca es echarle piedras a otros. El propósito de esta palabra es que me examine yo y que yo diga, Señor, ¿cuál es mi debilidad? ¿En qué áreas yo estoy siendo frágil? ¿Es la ira? ¿Es la tentación sexual? ¿Es el dinero? ¿Es los halagos? ¿Es algunos jóvenes están quizá tocando, conociendo algún tipo de vicio? ¿La música secular? ¿Cuál es? ¿Qué es lo que a usted siempre que lo ve como que, a mí eso sí me mata? Ese olor, hay algunas que nomás un olor, es que él olía así. Es que mi primer novio olía eso. Y ese pachulí que él echa, y pasa un muchacho que huele más o menos parecido y de una vez empieza, él olía así, y algo por dentro como que le palpita el corazón. O sea, esa persona tiene una debilidad. Y esa es, o sea, yo le digo esto para que lo identifiquemos. Si el Señor Jesús no hubiera identificado que él tenía hambre, yo he dicho, oiga, ¿verdad? Hagamos unos pancitos aquí a ver cómo nos va. Pero él dijo, no. O sea, él sabía que su debilidad era la comida, así que no iba a hacer comida, porque él la iba a comer. No la iba a hacer, ¿para qué la va a hacer? Usted va a entender que si usted tiene una debilidad, debe de evitar algo que tenga que ver con eso. Haga lo que hizo José. No, yo sé que este ambiente es para eso, ¿no?
Usted tiene una debilidad, está luchando contra la pornografía. Usted vio que esa película ya se puso un contenido muy alto, inmediatamente apague o cambie o haga lo que sea, pero no siga ahí. Oh, yo soy maduro, o en la red social. Porque el enemigo alimenta la concupiscencia con una sola imagen, con un solo pensamiento. O sea, algo pequeñito y me dice, mire, acuérdese de esto. Y ya lo lleva a otra cosa. Y ya por la noche está buscando más. Y ya luego está mirando más. Porque eso es lo que hace el enemigo. Él no le pone todo de una vez y no, él va poco a poco. Mire, aquí da esto, le pone un granito aquí, más adelante le pone otro, hasta que termine cayendo otra vez. Eso se llama falta de dominio propio. Alguien que no tiene dominio propio no tiene protección. Es indefenso ante los demonios. ¿Y qué van a hacer los demonios? Vienen, le hablan a su voluntad, le hablan a su mente, le dicen, mire, usted tiene que hacer tal cosa, no se deje de su mujer, no se deje de su marido, dígale también que es que usted también no está ahí pintado en la pared, háblele, dígale. Y la persona, como no tiene dominio propio, se deja sugestionar o se deja influenciar mejor por ese demonio propio. Mis amados hermanos, el jueves continuamos con la ayuda del Señor. Recuerde que mañana tenemos reunión de mujeres a las 5. Vamos a orar al Señor. Padre celestial, gracias te damos por tu palabra que es viva y que es eficaz. Gracias, Señor, porque nuevamente nos permites entrar en otro tema que es importante que lo tratemos. No queremos hacer, Señor, un alarde de una espiritualidad que no existe. Es que yo enfrento y yo peleo contra los demonios y a mí no hay demonio que se me resista. Bueno, ¿y cómo está su alma? ¿Y cómo está su corazón? ¿Acaso hay ira? ¿Acaso hay adulterio, hay fornicación? ¿Acaso hay pensamientos que están allí viniendo permanentemente? De venganza, de tratar de desquitarme, de hacerle algo a esa persona que me hizo. Estoy gobernándome o estoy dejándome llevar por algo que no viene de Dios. Por eso hoy le presento al Señor mi vida, mi alma, porque quiero que el Todopoderoso venga, ministre su poder sobre mi vida y me ayude a salir de esa esclavitud, a salir de esa atadura, Señor. Ahora mismo, Padre, yo sé que tú me llamaste para tu gloria, que tú me llamaste para que te sirva, que tú me escogiste para la gloria y para la honra de tu nombre santo. Me escogiste para que haga tu voluntad y no la mía. Señor, y sé que el dominio propio es algo que debe de estar en nosotros, creciente, constante, permanente, Señor. No podemos dejar que el dominio propio sea una opción. Es que de pronto a mí no me ha funcionado, es que yo de pronto he sido débil, pero ahí voy. No, yo debo de identificar, o tengo gobierno de mí mismo, o me está gobernando el maligno. O tengo gobierno de mí mismo, o Satanás vendrá y hará lo que sea. Porque eso es lo que dice la Biblia. Como una ciudad derribada y sin muro, es el hombre cuyo espíritu no tiene rienda. Señor, ponle límites a mi vida. Que tu temor esté en mí frente a esa oferta, frente a esa posibilidad para hacer lo que no te agrada. Inmediatamente, Señor, me permitas decir, no responderé con violencia. No diré lo que después tenga que arrepentirme. No haré, Señor, nada que esté en contra de tu voluntad. Me mantendré en tu palabra, caminaré en tu voluntad y veré la gloria de Dios. Gracias, gracias, bendito Señor. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios. Dele un aplauso al Señor allá en su casa. Alabe a Dios.